movimiento que es relativamente nuevo, yo lo conocí a través de Mercedes, que se había formado, esta asociación de familiares de niños maltratados, abusados y demás, forma parte de un todo, es decir, no podemos escindir, porque forma parte de un todo global. Sí. Tenemos que verlo con visión estratégica y abordarlo estratégicamente, empezando por las reformas jurídicas, porque no hay leyes, ¿cómo te voy a decir?, específicas, porque es tanta la tipología de... O a veces leyes son de muy difícil de aplicación. Sí, depende de quién las aplique también. O la de pronto la ley está archivada, nunca se reglamentó, está cajoneada, vaya a saber por dónde. Y ese es el tema. Entonces, lo que hay que evitar es que la víctima vuelva a ser revictimizada, y para eso necesitamos reglas de juego claras. Claro. ¿Me entendés? Protocolos de intervención, pero... Tiempo más breve, lógicamente. Tiempo más breve porque son niños. Porque son actividades. Claro, porque de pronto pasa esto que está diciendo Chacha, ¿no? Son niños. Yo tengo el caso de mi hija, que no fue un abuso sexual con acceso carnal, pero sí fue un abuso sexual de su profesor de ballet, de un ballet muy reconocido acá en Córdoba. Y esto le pasó a los 13 años. Mi hija hoy va a cumplir 16 y me dice, basta, ma, no hagas nada, porque yo no pienso ir a una cámara GESEL, a volver a verle la cara al tipo, a que me vuelvan a hacer contar todo. O sea, ya está, me dice, ya está. Y en realidad no está nada, porque no hay una justicia eso apuntan hecha. al desgaste y a que vos no hagas nada, que lo ¿Qué retrates y eso es lo que pasa. Claro, pero o sea, yo puedo seguir haciendo como mamá, pero mi hija, que es la que tiene que volver a ser expuesta ante todo esto, me dice, no quiero más, basta, ya está. O sea, hagamos de cuenta que acá no pasó, y eso es lo que hace, ¿no? Acá no pasó nada, yo me fui a otro ballet, hoy estoy haciendo ballet en otro lugar, pero a mí me costó que mi hija se vaya de mi casa, que se vaya de Córdoba y que se exponga de muchísimas maneras, porque no hay una solución inmediata a esto, no hay una respuesta inmediata. Sí, hay que tener en cuenta también otro detalle, ¿no? Porque no es pequeño y que ha sucedido tal vez en menor cantidad, lógicamente, pero que ha sucedido. Que hay chicos adolescentes que fabulan, el adolescente es fabulador, tal vez por naturaleza. Y porque no le gustó la cara de un profe, o porque le puso una mala nota, o a lo mejor fabuló, o le gustó el profe y le gusta, y fabula una situación determinada. Sí. Eso hay que comprobar, hay que probar y hay que dictaminar cuál es en realidad la verdad. Con ese collo también uno se enfrenta. Es que es muy complejo todo eso. De hecho, nosotros como, soy sincero, como oficina pública, porque se ha tenido malas experiencias, nosotros tenemos mucho cuidado cuando atendemos a una persona de manera individual, digamos, dentro de una oficina, nosotros con otra persona, porque ha pasado de casos donde si la persona sale diciendo me quiso abusar, ¿qué prueba tengo yo en contra? Claro, es la palabra de uno contra el otro. Y bueno, ahora son niños tampoco se puede. Ahora pasó con este pobre. Miente la madre, fabula el madre, siempre pasó la semana pasada con este pobre hombre que no sé, la verdad, lo llevaron porque decían que él había tratado de chupar una niña del colegio, ¿cuánto era? No me acuerdo, ahí en bar. Y finalmente parece ser que nada que ver, el tipo se comió una semana en la no se puede saber porque nunca se puede saber. No, eso es muy por eso, no se puede eso te digo. ¿Cómo lo probás? Porque en mi caso también está sobreseído, Mario está sobreseído y entonces es libre, inocente. Han violado un montón de chicas en Salta antes de ayer a una misionera francesa. Ahora, y el tipo muy graciosamente sale a decir, pero fue con consentimiento. Perfecto, licenciada. Es real, un adolescente tenemos que tener en cuenta puede fabular, ¿no? y de hecho hay casos que son reales así. Ahora, una criatura de 3 años, como nos ha pasado con las nenas de Rosita, con mi nieto, con tu nieto, con tu nieta, ¿cómo haces para que una criatura fabule algo así? O sea, ¿cómo un licenciado puede decirte, no, está fabulando? O los dibujos que yo, sin ser licenciado, soy mamá simplemente. ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio un licenciado, una psicóloga,
ve los dibujos que nosotros hemos visto de tu nieta o de las nenas de Rosita y dice, ay no, eso es una pierna, pero por Dios, o sea, te dan ganas de decir, ¿dónde te recibiste? Bueno, hay muchas interpretaciones, te dicen, muchas interpretaciones. Claro, está la libre interpretación, sí. Y además, Esa es la nueva corriente ahora, hay libre O el interpretación. SAP. Sí. Bueno, yo al síndrome de alienación parental, yo lo sufrí con mi hija, o sea, de hecho existe, pero tampoco existe en todos los casos. Tampoco es que en todos los casos yo sea traía a aplicable. colación esto, justamente que son casos adversos, no porque desconfíe de lo que los niños, sobre todo los niños pequeños, que no son fabuladores. No. O sea, los niños pequeños se adhieren a una realidad que a veces es dolorosa y Es vivenciada, no hay otra manera, es vivenciada. y ellos te la van a contar, por eso dicen por ahí los niños y los locos siempre dicen la verdad. ¿Sí? Pero dentro de los niños podemos discutir largamente hasta qué edad es la niñez, cuando empieza la pubertad, cuando la adolescencia y cuando el adulto joven. Eso es una enorme discusión que siempre se ha dado y entre pediatras, psicólogos y demás no se ponen de acuerdo. Finalmente la OPS determinó que hasta los 14 años y 364 días se consideraba niño y después de eso te tenías que ir a atender al hospital de adultos porque era considerado un adulto cuando cumplía 15. ¿Está bien? Lo cual no es un adulto, es un adolescente. No. Carecemos, inclusive en el sector salud, de políticas sanitarias claras, de atención yo trabajo en salud sexual y reproductiva, para un grupo etario que va desde los 13 a los 19 años. ¿Sí? O sea que mi trabajo lo hago en la comunidad con grupos de jóvenes, que algunos no me quieren oír porque se van, porque les parece que eso es aburrido, que es zafado y demás. Y otros no soportan que se les hable porque se ríen, porque les causa gracia, porque decir pene y vagina no es lo mismo que lo que ellos hablan y dicen en los bailes, ¿me entendés? Claro, ahora estamos acá en una cosa que tenemos que hacer foco, que es el abuso de niños, que es un abuso y un maltrato que ocurre en el seno de la familia. Sumado al maltrato institucional. Pero entonces tu nena Encima. uno de los niños, porque tiene 13 años. Sumado, o sea que encima... Es una puber. No, digamos. mi nena, o sea, Maggie cumple ahora en 16. julio 16. Pero Está. esto sucedió a los 13 años. Sí, la denuncia está hecha y el expediente y todo lo demás está iniciado cuando ella era un niño, salía de primer año del Carbó y se iba a sus clases de ballet porque fue el único lugar, o sea, fue la primera vez que después de tanto presentarse a rendir logró ingresar a un ballet. El director del ballet es muy amigo de su papá. O sea, hay muchas cosas que dan vueltas sobre el tema que lo dejaron ahí stand-by, ¿no es cierto? Y yo no puedo seguir haciendo nada si mi hija me dice, yo no voy a ir. No voy a ir a una cámara GESEL, porque el próximo paso es la cámara GESEL. ¿Qué edad tiene tu hija hoy? 15. ¿A cuándo pasó esto? Cuando tenía cumplido, sí, iba a cumplir 14, 13 años. Y sí, Claro, lo que pasa es lo que tu hija te está diciendo subliminalmente es, no quiero volver a sufrir, no quiero volver a que me revictimicen. Entonces, ese es el tema. Claro, Y se en pone ese mal caso también, no solo se porque- revictimiza, Escúchense. sino que además se criminaliza a la víctima, Claro, que es todavía peor. Sí. O sea, Eso lo quiero llevar por dentro, no quiere sacarlo, o sea, no quiere, no quiere ella acordar lo que ella había pasado. desde que sucedió este hecho hasta el día de hoy, está haciendo terapia, ¿sí? Porque de ser una nena súper dulce, súper buena, ella trabajaba conmigo en Cruz Roja, en todo lo que era solidaridad, en todo lo que era con niños en las villas, o sea, desde que pasó esto a hoy, es otra persona mi hija, es una chica que se enoja por todo, que lo único que ama es bailar, que tiene su grupo de amigos, pero que yo hoy le digo, no sé hija, ayúdame a separar ropa para de gente inundada del Chaco, y me dice, ay, dedícate vos a esa estupidez, o sea, más allá de su adolescencia,
cambió por completo. Claro, la rebeldía Mi hija, propia de la edad. más allá de que Claro. sea la Eso rebeldía de ya su lleva adolescencia, a hacer rebeldía. está enojada. Sí. Igual que Sí, bueno, sí. ¿qué pasa con mi nieta? Está tiene por enojada. dentro Y eso, lo sufre vos no por sabés lo que dentro. fue para ella pararse ante un festival de Cosquín donde el premiado fue su abusador. O sea, Ah, es terrible Sí, lo no que sé. fue para mí, porque yo tenía ganas de salir de atrás del escenario y romperle la cabeza. Y hay cosas que no podía hacer, porque yo no puedo actuar desde la agresión si no quiero que mi hija siga enojada y agrediendo. Entonces uno no sabe cómo moverse y no sabe cómo manejarse ante esto. Al margen de esto, se repiten historias, ¿sí? Yo fui abusada por mi papá de crianza y me animé a raíz de las reuniones con Mercedes, con Chacha, con Fabi, con Pau, que no está acá, que me ayudaron muchísimo. Yo el año pasado, antes de Navidad, con 39 años ya, me animé a decirle a mi mamá todo, porque me peleé con mi papá, con la persona que había abusado de mí, pero yo seguía haciendo de cuenta que no había pasado nada, ¿eh? En mi casa no pasó nada, si mi papá se enfermaba yo ahí estaba. disociaste. Totalmente tapado, pero digo, cuando le pasó a mi hija, a mí se me despertó una olla a presión. Porque uno dice, no, a mis hijos no les va a pasar nunca, porque yo los crié a mis 3 hijos desde muy chiquititos contándole que a su cuerpo no tenía acceso a nadie, ni siquiera yo. Si vos no querés que yo te toque, yo no te toco. A Cristian, que es el único varón que tengo, le dije, bien, hasta esta edad te baño yo, de acá en más te bañas vos. Y mi marido no estaba, entonces, hijo, depende de vos cómo te higienizas. Yo no le podía decir al papá, fíjate que se enjuague bien, que se limpie bien. Y con mis hijas fue exactamente igual. Se bañaron conmigo hasta determinada edad. Después, cada una se bañaba solita. Y siempre se habló del tema en el colegio. No compartís el baño con nadie, nadie tiene por qué tocarte, tu cuerpo es tuyo. Este discurso que debería ser de todas las mamás, pero que si no lo pasamos, no lo ponemos en práctica, porque siempre decimos, no, a mi hijo no le va a pasar. Exacto. Yo lo dije, a mis hijos no le va a pasar porque yo los eduqué así. Y a mi nena la encontraron, el profe la encontró en un momento donde su papá estaba en España, hacía muy poquitos meses que se había ido a España, se sentía totalmente desamparada, ella vivía todo el tiempo con mamá y con papá, si bien estábamos separados, todo el tiempo estábamos pendientes de ella, ¿no? Su papá venía al colegio, la venía a retirar lunes, miércoles y viernes, y de golpe se sintió sola en esa parte, con un profe que era el amigo de su papá, de la edad de su papá, una persona a la que yo hasta ese momento respetaba muchísimo y creo que la encontré en un momento vulnerable, y una nena que hasta ese momento era una persona muy de hacer contacto, el contacto físico para Maggie, estar todo el tiempo así, era fundamental, pero porque nosotros somos así, yo soy así con mis hijos y soy así con los chicos con los que trabajo, o sea, hoy por hoy tengo 45 adolescentes en Cruz Roja y el contacto físico es fundamental porque los chicos están desamorados. Sí. Sí. También la cuestión es que nos vamos a extremos, ¿no? No existe el punto de equilibrio, porque después que sucedió lo de este tipo que transportaba chiquitos, Sí. y que fue acusado por una nena creo que de 5 años, de manoseos, que la dejaba para el final para llevarla a su casa y la manoseaba, yo no sé, creo que no hubo acceso carnal, pero Sí, la después se cambió. comportamiento. Después se cambió. En algún momento del juicio se cambió la causa. Bueno, la cuestión es La que carátula. uno piensa, ¿no? Realmente en las causas que llevan a toda esta perversidad, porque si yo entro a ver el asesinato de mujeres, el abuso de niños, un ejercicio de poder espurio, porque es eso. Se supone que es muy jodido y que tenemos que ver todas esas cuestiones en su conjunto dentro del ámbito de una sociedad pervertida, que hace que
los individuos adquieran patrones de conducta absolutamente anormales, digamos. Sí, rayano en la psicopatía, porque vos decís, sí, el tipo era un hombre de su casa, tenía familia, tenía hijos y qué sé yo, pero era un psicópata, era un perverso. Sí. ¿No? Abusaba de una niñita de 5 años. Esos casos yo no los abordo desde la psicología clínica porque no soy licenciada en psicología. Las abordo desde mi disciplina, tratando de llegar a las causas, tratando de permanentemente poner el eje en las causas. Y las causas son sociales, fundamentalmente. ¿Podemos hacer un break? Sí, podemos. Gracias.